¿Ay qué?
Jóvenes, buen día. ¿Se ve y se escucha claramente? Señorita Claudia, muchísimas gracias. Jóvenes, No se preocupe, profesor. Muy buenos días. es usted lo máximo, en serio, muchísimas gracias. Jóvenes, buen día. Lamento la demora, pero el WhatsApp web que necesito urgentemente para descargar el archivo que me envían. Hola, Luisa y compañía, todos ustedes, ¿cómo están? No sé, no habría error, no sé qué. Si ustedes tenían WhatsApp web, compruébenlo para que vean que no soy mentiroso. Después del incidente de ayer, normal el WhatsApp volvió, pero nunca había, o sea, no había abierto desde ayer WhatsApp web y no abrió, caballero. Ya abrió, todo normal. Bueno, no abrió, sino que tuve que instalarlo una vaina. A ver, jóvenes, la semana pasada vimos la alta cultura, ¿cierto? A ver, confirmen. Muy bien. Ok, ahora vamos ahí al archivo. Denme un segundo. ¿Dónde está alta cultura? Perdón, el siguiente tema. Acá estás, Yolanda. Perfecto. Muy bien, jovencitos, jovenzuelos. Ok. A ver, el contexto es muy sencillo. Hola, Gustavo, ¿cómo están? Saludos a todos ustedes, perdonen que no haya respondido como suelo responder sus saludos, sino que aquí la cosa está muy enredada. A ver, vamos a compartir, pizarrita virtual. Miren, muchachos, el contexto es recontra sencillo de esta clase. ¿Recuerden la línea de tiempo que les hice de las altas culturas? ¿Recuerdas eso? Habla, ¿sí? A ver si es cierto. Va desde el 1500 antes de Cristo, ¿hasta cuándo? A ver si lo recuerdas. A ver, Chacones, si no que lo recuerdan. Vamos. Muy bien, Joseph. Oh, no, ustedes son lo máximo. Ya, 1532 más o menos, ¿no? Después de Cristo. Con la llegada de los españoles. Pero estos son las altas culturas, sí se los dije. Y aparte, Lumbreras, Rowe, que fue el primero, lo dividió en periodos. ¿Cuántos periodos? Dime. ¿Cuántos periodos? Dime el número. Oh, muy bien, Joseph. 5. 1, 2, 3, 4. 5 periodos. En horizontes e intermedios, ¿cierto? Un primer horizonte, un segundo horizonte y un tercer horizonte. Y acá un intermedio temprano y por aquí un intermedio tardío. Ya. Todos dicen que el tercer horizonte corresponde a los... Corresponde a los incas, pero yo te digo que no. ¿Ah, sí? No. La historia de los incas, la historia oficial de los incas viene desde el intermedio tardío, ¿ok? Ya sabes que va más o menos desde el 1100 después de Cristo al 1450, más o menos. 1430, 1450, y por ahí vas a ver por qué. Porque en este año se inicia el imperio de los incas.
El Tahuantinsuyo, como dice Brisa. Recién desde ahí el Tahuantinsuyo. Mira, ni siquiera 80 años por ahí nomás de existencia. Pero la historia de los incas no se inicia con el Tahuantinsuyo, se inicia desde atrás, más o menos por aquí, desde el 1250 por ahí, hasta la llegada de los españoles. Bueno, y un poco más todavía, un poco más. Esta es la línea del time de los incas, ¿de acuerdo? ¿Quedó claro eso? Ahorita vamos a ampliarlo. ¿Quedó claro ello? Esa es la verdadera línea de tiempo de los incas. Viene desde el intermedio tardío. ¿Quedó claro, clarinete? Sí. Fácil, ¿sí o no? Ya, ahora vamos a ampliar esa línea. ¿Listo? Papam, papam. Ahí está, toda la línea de tiempo de los incas. Como sabes, desde 1250 más o menos, siendo justos con esta línea, pues hasta por aquí más o menos es hasta el 1450. O sea, 200 años, ¿cierto? Y aquí los 80 años de la etapa imperial hasta que los españoles secuestran a Atahualpa en 1532. Si bien es cierto, ya sabes, todo esto después de Cristo, de Cristo. ¿Por qué le gusta poner después de Cristo? Porque soy cristiano, pues. ¿Le gusta? Bueno, profe, eh, si bien Kilo 32 es la caída del Tahuantinsuyo, mira, decirlo así a rajatabla es una estupidez. El Tahuantinsuyo no cae porque secuestran a su líder y lo matan, no, los incas no eran una tribu. Esas africanas donde capturas a su líder, lo matas y todo el mundo se rinde a tus pies. No, 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 no. Pero sí es cierto que empezó una rápida desestructuración del sistema. Eso es cierto. No cayó ese mismo día. Hubo una férrea resistencia. Y al respecto, sobre esa resistencia, podemos decir que para allá 1572 ya estaba desarticulada ya, porque muere el último de los legítimos descendientes de los incas, ¿cierto? Ya, a esta etapa previa de 200 años podemos dividirla en dos, ¿de acuerdo? Una etapa legendaria o coracal, un periodo confederativo, lo conoce, una etapa imperial, del cual los últimos 11 años fue una guerra civil. Ese es un hecho más que un periodo. Todo esto es el imperio. Todo esto. No dejaba de ser un imperio el de los incas. A partir de 1532 comienza su rápida desestructuración, como te dije, ¿no? Fechas clave. Bueno, digamos que en 1536 se inicia la gran rebelión de Manco Inca, ¿cierto? Hasta que el hombre se refugia en Vilcabamba desde 1537, o sea, 2 añitos de resistencia. En 1537 se refugia en Vilcabamba, continúa su existencia Manco Inca hasta 1545, que lo matan, ¿de acuerdo? Y entonces aquí, y estos profetos los 3 añitos, acá, hubo resistencia, todo esto es resistencia, recuerda, pero de resistencia, el Tahuantinsuyo se resiste a caer, se resisten ante los españoles. Aquí resisten primeramente los quiteños, los generales de Atahualpa, y en toda esta historia, los cusqueños, que algunos los llaman a ellos los incas de Vilcabamba. ¿Por qué? Manco Inca inició una resistencia militar primero allá en el Cusco, pero desde 1537 que es derrotado, y hasta el final de sus descendientes se refugiaron en Vilcabamba. El primero, Manco Inca, luego Zairi Tupac una vez que muere, de acuerdo, Manco Inca en el 35 lo matan los almagristas, Zairi Tupac asume hasta 1561. Él se rió antes, 2 años antes, negoció con los españoles. Bueno, lo mataron en el 61, 2 años después de que negoció. Hasta 1570, Tito Cusi Yupanqui asumió la resistencia, aunque él también pactó con los españoles, no negoció, no se vendió como Zairi Tupac, pero pactó con los españoles a cambio de cierta resistencia para su gente. Pero un grupo de franciscanos lo matan, aunque hay versiones que afirman que él estaba enfermo y murió por la medicina que le dieron. Como haya sido, su hermano no se tragó eso y creyó que lo habían matado. Tupac Amaru inició una gran resistencia.
pero él termina derrotado, como te dije, el 72 por el virrey Toledo, dando fin a esta resistencia. Así que si somos justos, desde 1250 hasta 1572, esa es la historia del gobierno de estos cusqueños, de esta etnia que logró someter buena parte de 6 países en Sudamérica, a lo largo de la cordillera de los Andes. Esta etnia la han llamado, bueno, tú llámala a los cusqueños, ¿de acuerdo? Porque Inca, sí, llamarlos incas a todos es un error, de ahí te digo por qué. Llámalos también quechuas, mascas, puquinas. Hay cada versión, los han estudiado de diversa manera. Tenemos los cusqueños, que habitaron ahí buen tiempo. Pero incas es un consenso, llamarlo así, pero fue un error. Partió de un error. Garcilaso Inca de la Vega, ese cronista, él los llamó a todos incas. Pero si viajamos al pasado, a su época de ellos, no sé, vamos a ver por acá viajamos ahí al pasado, y nos detenemos en cualquier etnia, no sé, de Ñahuanca. Ustedes son los incas. Nos miran y nos meten un cachetadón. ¿Qué estás hablando, baboso? No diré. Inca es aquel que somete, el que se llama Hijo del Sol. Son dos. Hay un religioso, el cachuín también llamado Huillacumo, y hay uno militar, el Zapac Inca, que ese es el maldito, el que oprime. Porque el Huillacumo nunca salía del Cusco. En cambio, el Zapac Inca, él sí hacía conquistas. Él era conocido como el Inca, ¿entiendes? Y el resto eran Hatun Runa, Yanaconas, Mitimaes, había un montón de gente, orejones, cuando también así lo llaman los españoles, los nobles. Ya bueno, hoy vamos a conocer a esta etnia, lo que hizo, cómo gobernó, cómo controló un eficiente imperio. ¿Quedó claro, muchachos? Vamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, entonces vamos a borrar. Te los he ubicado cronológicamente como ves. Sin embargo, la etapa más conocida de ellos es esta, ¿no? El imperio de los incas, el Tahuantinsuyo. Como ves, muy breve, estaba en los medio 80 años. Hablar de los incas hablar desde acá, de 1150. Pero esta es su etapa de mayor esplendor, o la que más se conoce. Mm, eh, ¿Te recuerdas las diapositivas que hicimos la semana pasada? Las compartí, las compartí con tu tutor, con la señorita Claudia, la compartí, te las pasó, las diapositivas de alta culturas. No, Mariana dice que no. Señorita Claudia, ¿me escucha usted? Sí, profesor, dígame. Le compartí los materiales. No me acuerdo. Los materiales de la semana pasada. ¿Profesor? Le compartí los El materiales. material de la semana pasada no me la llegó a enviar. Uy, vamos. Ya, discúlpeme. Entonces, ahora le comparto el de la semana pasada y de esta semana también, para que se lo dé acá a los muchachos. Ok, gracias. Descuide. Por favor, se lo suplico, hágame recordar, porque soy así, medio olvidadizo. ¿Qué medio? Totalmente olvidadizo. Ayúdame a acordar, por favor. Muy bien, jóvenes, entonces, compartir pantallita. Comenzar ahora. Acá está. ¿Dónde estamos? HP. Este es. Reproducir. Ya, ya. Incas. Rapidito aquellos. Era muy poco tiempo. Mira, hay varias imágenes de los incas. Varias. La de todas, esta es la que más me gustó, sin embargo, tiene sus puntos débiles. Sus puntos débiles. Para empezar, no hay un ángulo allá en Machu Picchu donde puedas tomar esta foto o había un cetro. Es mentira. Uno. Dos.
El Inca nunca usaba esta vaina. ¿Qué cosa? Esto, que ves en el pecho, un pectoral con imágenes sobre eso es otra estupidez. Esto sí, esto es un yauto, también la más caipacha, aunque era de 2 plumas de Becorín, que no de 3. Pero a nada, ¿de acuerdo? Ya lo demás sí está recontra bien. Este, y esto también acá, ¿no? Bueno, en fin, es un análisis de la imagen. Solo te digo que esto de aquí del pecho sí es gravísimo. Gravísimo, ¿por qué? Porque es otra mentira de que parte desde Garcilaso y en Calavera, que parece un mentiroso. Cometió errores, tiene que entenderlo. El pata era uno de los primeros mestizos en el Perú, ¿no? Era hijo de un conquistador español, de un invasor español con una yusta, una noble costeña. Y ya pues él juraba que iba a ser no sé, heredero de su viejo, de lo que le habían dado, no le dio ni mucho. Entonces estaba asado por parte de su lado español. Así que si tú eres hijo de un elemento español y un elemento indígena, y el elemento español te desilusiona, además sabes que es chuscazo tu padre, en cambio tu madre es noble, fue noble en su sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, él contó la historia él contó la historia de la invasión, contó la historia de los incas. De la invasión fue severo con ellos no hizo hincapié. En cambio, los incas, el hombre hizo méritos, los hizo quedar recontra bien. Lo malo de eso es que a veces exageras, pues, y dices estupideces, o sea, ya dices cosas que no son, que eran grandes, que eran fuertes. No, eso es una estupidez. ¿Cómo eran los incas profetas? ¿Cómo ves a la gente en el año hoy día? Esa gente son sus descendientes, muchos de ellos, ¿no? O sea, no todos. Claro que si vas a un huancaíno es igual que tú, tiene sangre española y sangre indígena en sus venas. Pero hay gente que no, pues no se ha mezclado. Huancavelica, pero son muy pocos, pero hay. Y tal como los ves, así eran, con esas facciones, con pómulos así salientes, ojos rasgados, piel cobriza, así eran, y esa estatura. ¿Son altazos? No. Caja torácica ancha tienen, pero es porque son de altura. Así eran, no eran grandazos, que Atahualpa tenía unos brazotes, que Pachacotec tenía un traserazo. Eso es una estupidez, ¿de acuerdo? No, pero otra más, que mintió. Cuando habló de la invasión, dijo que saquearon muchos tesoros, que Pizarro y su gente llegó al Cusco, al Coricancha, y encontró un disco solar de casi media tonelada. Dijo, ala, sí, hecho en oro macizo, con la imagen del dios Inti. Así. Eso es, hay que estar loco para haber inventado eso. ¿Por qué? Porque los incas no rendían culto al sol imaginándoselo de esta manera. Ellos se imaginaban al sol así, con su carita, su boquita, y mira lo que le ponen en el pecho. Y hay varias láminas a donde les ponen eso. Falso, ellos se hacían ídolos de forma humana, claro, pues más reducidos, chiquitos, y con la cabeza un poco exagerada, pero se hacían ídolos de ellos, así como el ídolo Pachacamac, así en madera, que estaba también en el templo, así como Viracocha, así se los imaginaban de forma humana, con sus bracitos, sosteniendo báculos y demás, pero no así con rostros, con ojos y boca, y con sus rayitos solares. Eso es falso. Bueno, pero igual, con tal que te mantengan atento para que atiendas suficiente, ¿no? Ya, a ver, expansión geográfica. Vamos a ir por pocos. Ahí tienes el Tahuantinsuyo, ya sabes, en su etapa de máxima expansión, ¿cierto? Ya sabes que eso fue. ¿A cuánto duró? Es otra cosa. En los tiempos de Pachacútec, mire, el imperio duró 80 años, colócate. Ya en esos 80 años, Pachacútec gobernó, pues, 40. Tupac Yupanqui gobernó, colócate ya, para Chúpete 50, colócate. Tupac Yupanqui gobernó, ¿cuánto? Lo que para ser justo tiene que ser 40, aquí 30, y Huayna Cápac 10 a las justas, 10 añitos, porque se murió por otro, vinieron los años de guerra civil, unos 2 años, y tal los 82 años del imperio. Ya, y Tupac Yupanqui gobernó con su viejo buen tiempo, recuerda que eran los Auquis. Ya, el imperio que tú ves fue desde aquí hasta por acá. O sea, unos 20 o 25 años de existencia. Nada más. Esto que es aquí. Ese máximo tamaño fue en los tiempos de Huayna Cápac.
Ajá. Breve, brevísimo. 10, 15 años habrá durado con ese tamaño. No mucho, ¿ok? Ya ten presentes. Su capital estaba en el Cusco, ¿de acuerdo? Que significaba ombligo, Cusco, así se escribía. En el antiguo Imperio de la Camama, sí. ¿Sabes lo que es Google Earth, no? Muy bien, vamos a acercarnos con Google Earth al Cusco, así vamos a agrandar, agrandar, agrandar. Si agrandamos y nos acercamos al Cusco, veremos que es así más o menos. Ah, ¿verdad? ¿Pueden activar sus audios? Hablan, ¿sí o no? Si no, para salir y activárselos. Al toque, muchachos. ¿Pueden o no? Sí, profe. Ya, genial. ¿Sabes algo de geografía? Una cadena de montañas, ¿qué es? Oye, Colina. Cordillera. colina, cordillera. Muy bien. Todas esas son colinas o montañas. Una cadena de montañas es una cordillera. Si nos acercamos al Cusco, es así más o menos, ¿eh? Hay dos cadenas de montañas que rodean todo el valle. Acá está el nudo de Vilcanota y desde ahí viene el río Urubamba, que luego se va hacia el oriente atravesando el Pongo de Mainique. Todo esto es el Valle del Urubamba, también conocido como el Valle Sagrado de los Incas. ¿Qué tipo de relieve es este? ¿Cómo se llaman esos valles? Vamos, va de sur a norte el río. ¿Cómo se llaman esos valles? Que están entre dos cordilleras. Uy, sí, mucha geografía, ¿sabes? Como la cordillera se llaman Andes, estos valles se llaman valles interandinos. Huancayo es así, Jauja es así, Cajamarca es así, Huaraz es así, Cordillera Negra, Cordillera Blanca, en caso de Huaraz, Cordillera de Vilcanota, Cordillera de Vilcabamba, en el caso del Valle del Urubamba. Bueno, Valle de los Incas. Ahí hay dos ríos en su margen derecha, el Tuyumayo y el Guatanay. Uno de esos cerritos, una de esas montañas, es el Cerro Guanacauri. A las faldas del Cerro Guanacauri, en el actual Villorro de Acamama, ahí Manco Cápac había fundado el Cusco. Ahí está su ubicación central, por si no lo sabías. ¿De acuerdo? Cuando ellos llegaron al lugar, todo el valle estaba habitado. Habían diversas etnias, los Pocras, los Lares, los Canas, los Canchi, los Ayarmanos, los Pururaucas, los Yarohuilcas, no etnias. Ellos eran unos invasores. Así que la gente trató de quitarlos, pues trató de sacarlos a la fuerza. Hubo guerra al inicio, ya vas a ver. Ahí se ubicaron, esa ubicación específica. Ahí estaba la capital. El Cusco que tú conoces, el que fundaron los españoles, donde tú vas a hacer turismo, está un poquito más al noreste, al noroeste. Ahí, que no está en el mismo lugar. No, ¿tú crees que Pizarro preguntó a ver dónde Atahualpa hundió la vara para yo también ahí fundar la ciudad? No, pues, él fundó donde le pareció más bonito. Hizo una misa con el sacerdote, bacán, se instalaron los solares y listo. Se fundó la ciudad. No está a tanta distancia, está como a 20 cuadras, más o menos, si quieres calcularla. Es el Cusco de los españoles, el que hoy conoces, la ciudadela del Cusco, cerca al Coricancha, donde estaba su templo, que antes fue el Inti Cancha. Esto es una vaina, pues, Marco, jamás preguntarte cómo evolucionó la ciudad del Cusco. Solo te digo para que sepas dónde tuvo su ubicación, en el actual Villoro de Acamama, a las faldas del Cerro Guanacauri, entre el río Tuyumay y Guatanay, que son afluentes del río Urubamba, en el Valle Sagrado de los Incas. ¿De acuerdo? ¿Listo? Bueno, ya, ¿qué más, qué más, qué más? Extensión, profe. ¿Cuánto fue el tamaño del imperio? Calculan que entre 1.800.000 o 2 millones de kilómetros cuadrados, más que el Perú actual. Por si acá no, ¿ves? Abarcó 6 países, creo que se nota, ¿no? Claro, casi todo Perú, casi todo, bueno, casi todo Ecuador, la mitad de Bolivia, la mitad de Chile y una parte pequeña de Colombia y Argentina. ¿Listo? Ya. A ver, profe, división territorial, como ves, está dividido en 4 suyos. Chinchay Suyo y Ciudad del Norte. ¿Sabes por qué esos nombres? Les dio Pachacute. Esos nombres fue inició el imperio. El imperio de Pachacute que era así, mira. Hasta acá nomás. Hasta aquí llegó el imperio de Pachacute. No más. ¿Qué? ¿Por qué tampoco? Porque eso conquistó, pues. Más bien su hijo. ¿De acuerdo? Tupac Yupanqui, cuando su viejo aún vivía, conquistó esto. Hasta acá conquistó. Y por el sur hasta por acá. Se murió Pachacute. Y ya Tupac Yupanqui, conquistó hasta por aquí. Y por el sur todo. Hasta esta meseta del Tucumán. Mira, todo esto fue en los tiempos de Tupac Yupanqui, el Inca conquistador.
el que más conquistas realizó, sin lugar a dudas, más que su viejo. Su viejo inició el imperio, pero Tupac Yupanqui lo conquistó un montón. Huayna Capa conquistó poquito. Terminó la conquista de Quito y los Cañaris, ¿de acuerdo? Y la conquista de la región del Tucumán, en Argentina. Poquito nomás. Pero con Huayna Capa, el Temuco llegó a su máximo tamaño. Ya te decía, ¿por qué el Pachacute? Él fue, si te das cuenta, dividir el imperio en 4 suyos. Acá el rosadito, el verdecito, el naranjita y el amarillito. Le dio los nombres por las etnias conquistadas, la que más trabajo les conquistó. O sea, les costó conquistar, ¿no? Ahí está, así. Esta conquistó a la etnia de los Chincha. ¿Por qué? Porque era necesario controlarlo, porque eran grandes comerciantes. Sin embargo, su conquista fue pacífica, se rindieron. A los Antis, los belicosos habitantes de la selva alta, porque ellos reinaban en el cultivo de la coca y para ellos era sagrado. A los Coyas, en el sur, era uno de los señores aymaras más fuertes, controlaban la región de la ganadería y la pesca lacustre en el Titicaca. Y a los Contis o condes suyos, en el Valle del Colca, en Arequipa, porque eran grandes agricultores y habían heredado de los Tiahuanaco el control vertical de los pisos ecológicos. Controlarlos por comercio, por cultivo de coca, por ganadería, ¿de acuerdo? Comercio, coca, ganadería y por la agricultura de altura y además el control vertical de los pisos ecológicos. Así que controlar a todos ellos era vital. Y tras conquistarlos le dieron sus nombres, pues. Los Chincha, Chincha y suyo, el suyo de los Chincha. Los Antis, el antisuyo o suyo de los Antis. En los Coyas, ¿no? El Coya suyo o suyo de los Coyas. Y el Conti suyo o suyo de los Contis. ¿Qué ves? De ahí el nombre, ¿de acuerdo? De de los 4 suyos por las Indias conquistadas. Y yo soy al norte. Datos más extra, profe. Ahí conquistaron a los Chincha, Chimuqui, Tostupis, Tayanes, entre otras etnias más. Era el suyo más alucinante, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque vivían las etnias más desarrolladas, con más riqueza. No me refiero solo a más plata, sino que mayor avance cultural, tienen gran excedente productivo, gran calidad pareta o orfebre y demás, ¿entiendes? Una energía alucinante y una calidad de su cultura alucinante. Las más desarrolladas, sin lugar a dudas. Ya, Coya suyo, al sur, ya te conté de dónde el nombre, ¿cierto? ¿Qué etnias, profe, conquistaron? Los Coyas, los Pacas, los Cuyos, los Yajitas, los Mapuches. Vale. Ya, lugar a dudas, el que ves ahí de naranja, ¿no? Bueno, perdón, de amarillo. De todos, el más extenso. Pero las etnias más chuscas. Y o sea, las de menor desarrollo. De acuerdo, Almagro vas a ver, percata que será su región Nueva Toledo, o si le da un ataque le da. El antisuyo, ¿de acuerdo? Es el suyo que ves ahí de rosadito, la ceja de selva. Y es que los incas en la ceja de selva habían indias desarrolladas que cultivaban coca, o también tenían alto desarrollo cultural como los chachapoyas. Sin embargo, ¿de acuerdo? Solo hasta ahí llegaron, hasta la selva alta o ceja de selva, habían cultivos formidables ahí, pero no más. Como puedes ver en el mapa, no llegaron a la selva baja. En realidad no les importó. ¿Por qué, profe? Porque las etnias que vivían, ¿de acuerdo? Es que aún vivían de la caza, la pesca y la recolección. No agricultura de excedente productivo. Así es que el conquistarlos involucraría luego enseñarles, civilizarlos, adecuarlos al sistema. No, no, no. Además que la región también era muy hostil y difícil, zonas inundables. No tenía sentido practicar esas señas. ¿Sabe quiénes hablan, no? Chipivos, conivos, coras, ayánicas. No tiene sentido con ellos practicar la reciprocidad y la redistribución, que era un sistema que ya aprenderás. No. Así que solamente conquistaron el antisuyo, o sea, la ceja de selva, la selva alta. Los Antis, los Guamalí, los Chachapoyas, como dije, los Cañaris de Ecuador. Profe, y el Contisuyo, el suyo de Occidente, el más pequeñito de todos, ¿de acuerdo? Ahí conquistaron a los Contesuyos, los Atiquipas, por ejemplo.
Nota, ya te conté, no anexaron a las poblaciones de la selva baja, a los que llamaban Sacha Runas. Runa es poblador, Sacha es llanura, selva baja. No conquistaron esos pobladores, no les importó. Ya. ¿Cómo lograron unificar todo su territorio? Pues a través de caminos. Esa técnica no era nueva, ya la habían hecho los Wari con sus cabeceras de región. Ellos también, mira, con esos caminos, ¿lo ves? Es una red bitroncal, tiene dos troncos, ¿de acuerdo? Uno que une todas las etnias de la costa y otro de la sierra y la selva, ¿cierto? Unidas por ejes transversales. Esa red de caminos se llamaba Capacñán. Y los puntos negros que ves son sus principales núcleos de control, lo que el Umbrea llamaría cabecera de región, pero los incas le dieron nombre a sus ciudades, ejes de control, se llamaban yactas. Así es que el Capacñán unía las principales yactas del imperio a través de dos ejes bitroncales unidos por caminos transversales. Eso es el Capacñán, los famosos caminos del Inca. Claro, clarinete, espero que sí. Habla para seguir avanzando rapidito. ¿Quedó claro esa primera parte sobre el territorio? Sí, profesor. Genial, estate atento para que vengan las preguntas y respondas. Evolución histórica de los incas. Con un cuadrito vas a entenderlo. Evolución histórica, refiero pues, a los periodos de su historia, que te lo mostré en una línea de tiempo, pero aquí lo voy a poner de manera vertical hacia abajo, desde el más antiguo al más reciente. ¿Por qué? Para que puedan estar los incas. Para eso lo hago, ¿de acuerdo? Si fuera en horizontal sería así más o menos, y aquí tendría que ponerte todos los nombres de los incas y no entran, pues, no entran. Así que en vertical. ¿Cuántos incas fueron, profe? Si no contamos a los incas de Vilcabamba, ¿de acuerdo? Son 13, la relación oficial que contaron los cronistas. Hay cronistas que se equivocaron, pues, pero entonces tenemos que dilucidar qué cronistas se equivocaron y quiénes no. Ya para eso dejémonos a los expertos en cronistas. Raúl Porra Barnechea, por ejemplo, José Antonio del Busto Turtuburo. Nadie les ha ganado a ellos, están recontra muertos, pobrecito. El último se murió el año 2006, creo, sí. Pero nadie le ganó en el tema del estudio de crónicas. ¿Qué son las crónicas? Los escritos que los españoles hicieron acerca de los incas, por diversos fines. Hasta Toledo el virrey Toledo mandó a hacer crónicas, así que siempre se hicieron, al menos al inicio de la etapa de esta ocupación española. Y seleccionando los argumentos de unos y de otros, podemos concluir que son 13. Los incas guardaban en la memoria, ya no tienen escritura, los datos se guardaban en la memoria de los sabios, ¿de acuerdo? Ahí se guardaban, primero no conocían escrituras, eran ágrafas, y era mejor conservarlo de manera oral, porque así se conserva lo bueno y no lo malo. Cuando tú escribes, hasta lo malo se puede revelar. Cuando tú pasas de generación en generación, solamente lo bueno se conserva. ¿Sabes eso? Pregúntale a tu abuelo, pregúntale a tu padre, pregúntale sobre tu abuelo. Si está vivo, a tu abuelo pregúntale sobre tu bisabuelo, que ya está muerto. Pregúntale, ¿y acaso te va a contar cosas malas? Jamás. No, sabes que Torito, así tu bisabuelo era medio raro, no sé, me parecía cabro. Jamás va a decirte eso. Era choro. Uy, mira esta casa que ves. La hizo con dinero del narcotráfico. No, si estafó a cierta persona, eso jamás van a contarte. Van a decirte lo bueno, lo extraordinario, para que tú te sientas orgulloso. Ah, tu abuelo vino de provincia de Lara, sin nada en las manos y trabajando con el sudor de su frente. Logró construir su casa. Mira, vendiendo emoliente primero. Luego lustró zapatos y así se hizo grande. Lo máximo, ¿no? Así me contaron de mi abuelo. Ya después, haciendo mi árbol genealógico, encontré algunas cosas. Esta mujer vendía coca y el Estado en el gobierno de la UNI le quemó su cultivo porque vendía coca al narcotraficante. Alucinante. No era delincuente, pero vendía coca y sus principales compradores eran narcos. Alucinante lo que me estoy enterando. Pero, ¿tú crees que se lo contó mi viejo? Jamás. No, tu abuelo fue lo máximo. Es la típica, pues, de la tradición oral. Se conservan las cosas buenas. Y ya, pues, o sea, hay cosas que son verdad y cosas que no, pero que sí sabemos. De repente un Inca delincuente, un Inca raro, no sé, un Inca matón. No, de ellos no contaron. Incas inútiles, cobardes, como Inca Urco. Algunos españoles se enteraron y contaron de ellos, pero ellos no están en la lista oficial. ¿De acuerdo? Por si acá. Es el caso de Inca Urco, es el caso de Amaru Inca Yupanqui. Algunos lo mencionan, ¿eh? Hay 14 incas, hay 15 incas. No, son 13. 13 la relación del Capatuna, la lista oficial. Aquí te voy a mostrar
¿Quiénes son esos 13? Acá dinastías, es otro error de los españoles. Como vieron los amautas que les contaban, ¿no? Tal familia, son dinastías. Las compararon con las familias reales que habían en Europa, casas dinásticas, los Tudor, los Habsburgo, que eran sus reyes, los Lancaster, ¿de acuerdo? Los Valois, creían así. No, los incas no se manejaban con familias reales. Estas dinastías en realidad son tipos de gobernantes, tipos. ¿Te recuerdas lo que te hablé sobre la población en el Cusco? ¿Recuerdas el valle? Habla. ¿Recuerdas o no? Porque ustedes son mudos. Hablen. ¿Recuerdas eso? Ay, me duermo. Qué valle. Sí, profe. Actívate. Si lo recuerdas, a ver si es cierto. ¿Cómo se llama este río? Valle Interandino. Ese relieve. El relieve es un valle interandino. Pero el río que cruza el valle interandino ahí en el Cusco, ¿qué nombre tiene el río? El río principal. El Valle Sagrado de los Incas. ¿Cómo se llama el río? ¿No lo saben? En el Cusquito. Urubamba. El Urubamba, muy bien, el Urubamba. Ya, ahí en el Valle del Urubamba, el valle es fértil, todo valle interactivo, tu profe de geografía va a decir que es fértil. Ya, ¿por qué? Porque genera depósitos en la parte baja del valle. Bueno, tienen afluentes, como te dije, ¿no? Los ríos. Y así que la zona es fértil, y ahí viven pues campesinos, sociedades agrícolas que generan el excedente productivo. Y sus líderes, como son campesinos, ganaderos, requieren del agua. Sabe que ya vimos la clase pasada cómo surge el Estado teocrático. Sus líderes solían ser sacerdotes, conocían, ¿no?, los fenómenos de la naturaleza, los guiaban, eran sacerdotes. Muy bien. En cambio, en las partes altas, en las montañas, las partes elevadas, vivían la gente que se dedicaba a la guerra, o eran primero pastoriles, pero habían otros que eran guerreros, ¿de acuerdo? Y resguardaban, cuando ya estaban unidos, vas a ver, durante el periodo confederativo, todas estas etnias estaban unidas, digamos, no bajo un solo rey, cada etnia tenía su propio curaca, su propio señor étnico, pero estaban confederados. Acá en este vas a ver, el periodo confederativo, estaban confederados. Bueno, hasta en esa época, en las partes altas vivían guerreros o pastoriles, que tenían también sus líderes. Sus líderes solían ser guerreros, pero el líder de los habitantes de la parte baja era un sacerdote. Durante todo este tiempo, los líderes de todo el sistema de los quechuas, de los cusqueños, eran sacerdotes. Los de arriba, los de acá, los de la montaña, llamaban a los de abajo los Anan. Ana significa los que viven abajo. En cambio, los Anan, o sea, los que vivían en el valle, llamaban a los de la montaña. Uy, ¿qué estoy hablando? Al revés, acá es los Urin, perdón, los Urin, los que vivían abajo. En cambio, los Urin llamaban a los de las montañas los Anan, que significa los que viven arriba. Así que Anan y Urin hacía referencia a la ubicación donde vivían y a qué se dedicaban, ¿no? Los líderes, los Urin, eran religiosos. En cambio, los Anan, sus líderes, eran militares. ¿De acuerdo? Eran guerreros. Pues bien, buen tiempo, los quechuas, los cusqueños, fueron dirigidos por sacerdotes, por los que vivían abajo, los Urin, hasta que en cierto momento los gobernaron los Anan, ¿de acuerdo? Los que vivían arriba. Si te das cuenta, claro, empezaron, digamos, un nuevo linaje a gobernar, un nuevo tipo de gente y sus descendientes. Y aquí otro tipo de gente, pero no tiene que ver con familia real, sino con su ubicación, ¿de acuerdo? Ya ten presente esa vaina. A ver, profe, empecemos con vamos a ir para leer. Y los periodos, ya saben, las etapas históricas, porque un evento pasó, ya vas a ver. Aclarando, estudiada a partir de la información recogida por cronistas y visitadores. Claro, todo esto lo conocemos gracias a la labor de los cronistas. A ver, espérate un ratito. Ay, ay, ay. Ya. Los cronistas han contado todo esto, ¿sabes? Con errores, aciertos. Ahí los expertos tienen que dilucidar qué es verdadero, qué es falso, ¿no?
refutada y ampliada gracias a los estudios arqueológicos y históricos. ¿Cómo es eso, profe? Si solo nos basamos en lo que dicen los cronistas, nos quedamos cortos, porque ellos han mentido en algunas ocasiones. Por ejemplo, estos cronistas, ¿crees que contaron las atrocidades que cometieron sus colegas a la hora de la invasión? Los asesinatos y genocidios, no, esa vaina lo ocultaron. Entonces, ¿cómo logramos saber todo eso? Por otras fuentes, pues tenemos que basarnos también en lo que dice la arqueología y la historia. Ya, recogiendo todo eso, sacamos mayores verdades. A ver, profe, empecemos. Manco Cápac. ¿Quién es? Ya sabes, el fundador, ¿no? Ya sea Ayar Manco, su nombre es una leyenda, el famoso Ayar, o Manco Cápac, según la leyenda de Manco Cápac y Mamaui. Bueno, como haya sido, él, en las tablas de Cerro Guanacabu, hundió su vara, supuestamente fundador del Cusco, de la cultura incaica. Él, ya sabes, era de la dinastía Urin, él era un líder sacerdotal. A este periodo los historiadores lo llaman curacal porque el primero y el segundo, o sea, Sinchirroca, eran curacas nada más, jefes étnicos. No eran los incas que tú conoces, soberanos, todopoderosos que ciñen la Mascaipacha. Eran jefes curacales. Y adivina, eran invasores. Ellos estuvieron en bronca con todos los habitantes sueñan. En un tiempo este periodo lo llamaron periodo legendario porque creían que no existieron, que eran solo personajes míticos, así como Nailam en Chimú. Pero no, para María Rostorowski, una experta en el tema Inca, se ha muerto hace poco, pobrecita. No sé, hace 3 años ya murió. Ella era una eminencia en el tema de incas. Para ella, Manco Cápac fue un ser de carne y hueso. Claro que existió, pero sus descendientes lo divinizaron al decir que era hijo del sol. Eso hace todo el mundo, como lo que conté que hizo tu padre, ¿no? De repente tu abuelo no fue tan bueno que digamos, pero su descendencia, su hijo, su nieto, no lo van a elogiar, van a rescatar lo bueno que hizo él. Algo así es lo que hace la gente. Manco Cápac fue divinizado por sus descendientes, lo consideraron hijo del sol para justificar su llegada, justificar su nobleza, por eso lo hicieron. Bueno, con Yoque Yupanqui hicieron un cambio. Él ya dejó de hacer bronca con sus vecinos, porque era pacífico, estableció alianzas al típico estilo de que hacen los indígenas de la sierra, cual con matrimonio. Se casó con la hija de los Pocras y de los Laris, y ellos se casaron con su hermana. Así que ya hacen alianza, ya se sienten parientes. Siguen siendo sacerdotes, ¿eh? Pero inician una nueva etapa, el periodo confederativo. Algunos libros te lo señalan como el periodo de la Federación Cusqueña, porque las otras líneas del Cusco fueron sus aliados, ¿de acuerdo? Ya. Profe, es Yocoyopanqui. Maita Cápac se cree que fue el primero en salir del Cusco, en hacer expediciones. El hecho de que ya salga del Cusco revela que ya hay paz, ya, que no están en pelea, ya no están en bronca con las otras señas del Cusco. ¿De acuerdo? Sigue siendo un sacerdote. El último será Cápac Yupanqui. ¿Por qué será el último? Porque él lo sacarán con una suerte de golpe de Estado. Lo cierto es que también lo mató su esposa, Cusichimbo. Inca Roca. Inca Roca será el primero de estos militares, los que vivían en la parte alta. Claro, los sanan dan una suerte de golpe de Estado. Ahora los militares gobiernan el Cusco. Y los religiosos, adivina, no fueron asesinados, fueron dejados, digamos, que su control a otro plano. Seguían insistiendo los suyos, pero solo se encargarían del vínculo religioso, de las ceremonias, las fiestas, el homenaje al sol, ya no de las conquistas. Más que de conquistas, ya no del gobierno, porque aún no hacen conquistas, aún no empieza el imperio. Y a ese es Inca Roca. Y fue el primero en usar una mascaipacha como sinónimo de extinción. ¿Te acuerdas? A partir del término Inca. Bueno, Yaguarhuaca fue asesinado por los condes suyos. Los condes, se dice que lloró sangre y demás. Bueno, lee el nombre. Huiracocha será el último del periodo confederativo. ¿Por qué? Porque él, si bien es cierto, era una etapa de mayor gobierno, se dice que fue el Inca que más tiempo gobernó. Lo cierto es que sufrió la invasión de un pueblo que estaba convirtiéndose en un imperio. Cuando vimos intermedio tardío, la verdad, yo convoqué a una clase, creo que fue con Claudia. ¿Ustedes asistieron a la recuperación que hicimos, sí o no? Convoqué una recuperación de clase, ¿cierto? Sí. Sí, Ah, ya, conste, yo terminé toditito, ¿ah? Ya, cuando vimos el intermedio tardío, te dije que era etapa de expansión, de muchos, de conflictos entre varias etnias. Pues bien, los chancas, los responsables de la caída del Imperio Huari,
se extendieron, ¿de acuerdo? Y estaban yéndose hacia el sur. Ya habían conquistado Ayacucho, habían conquistado Huancavelica, Apurímac, y estaban rumbo al Cusco. Ahí chocaron con las etnias que vivían ahí. Recuerda que los incas, o sea, los quechua, los mascas, los puquinas, como queramos llamarlos, estos cusqueños no eran los únicos, ¿no? Habían pocras, lares, canas, canchis viviendo ahí. Así es que Huiracocha era el líder de una de esas alianzas. El hombre cobarde huyó, podrás creerlo. Dejó a su auqui, a Inca Urco, a cargo del gobierno, y el infeliz también huyó. Por eso es que no hay intervención oficial. Cuando huye entonces las panacas, vas a ver que después cuando vemos sociedad que eran las panacas, las familias cusqueñas, preocupadas, le encargan la defensa del Cusco a un hijo secundón de Huiracocha. Su nombre era Cusi Yupanqui. Cusi Yupanqui logra convencer a los Pururaucas, ¿de acuerdo? Y a los Yarohuilcas, sobre todo los Pururaucas, pueblos de las montañas, vivía ahí en las cumbres, ¿de acuerdo? De que lo apoyen para rescatar la ciudad, si no se iba a perder a manos de los chancas, que eran otros pueblos pastoriles. Los Pururaucas lo apoyan porque no querían otros pastores que compartan sus pastizales de las alturas. Lo apoyaron. Hay una leyenda que los incas aprovecharon, ¿no? El hecho de que dice que Pachacútec estaba mechándose con Oscohuaranca, que era el jefe de los... Bueno, Cusi Yupanqui es su nombre, ¿no? De Pachacútec, todavía no se llamaba así. Cusi Yupanqui estaba mechándose con Oscohuaranca, que era el jefe de los chancas. Y entre golpe y golpe le pidió al sol, a su padre, de acuerdo, que le envíe guerreros. Y de las montañas bajaron los Pururaucas. Y como era el mediodía, ¿de acuerdo? Profe, de noche, no parece. Como era el mediodía, el sol alumbraba con fuerza, divisaron las alturas y los chancas juraron que no eran guerreros, sino eran hombres de piedra. Las piedras habían cobrado forma y bajaron con todo. Los cierto es que los Pururaucas hicieron rodar muchas piedras, hicieron un ruido a la hora de bajar. Los chancas hicieron la pichi de miedo y se fueron. La leyenda de los Pururaucas habla que las piedras cobraron vida y fueron guerreros que el sol envió a Cusi Yupanqui para vencer a los chancas. Bueno, esa es la leyenda, el mito, ¿no? Lo cierto es que los Pururaucas, gente de las alturas, lo apoyaron a última hora y fue vital para su triunfo. Bien, ahora las panacas, preocupadas porque Huiracocha intentó colocar en el mando a su hijo, al maldito cobarde, lo presionaron para que le ceda la Mascaipacha a Cusi Yupanqui, el cual nombre de Pachacútec se convierte en emperador. ¿Por qué? Porque inició las conquistas. El término Pachacútec significa el que transforma el mundo, el que transforma su sociedad. Pacha es mundo, espacio, territorio, sociedad. Y Cutic es cambio. Alucinante. Bueno, ya el hecho es que inició las conquistas. Ya te dije que él dividió el imperio en 4 suyos, estableció la mitad, organizó el sistema de topos para repartir el imperio. Uy, casi todo lo que te cuente de la etapa imperial, su organización lo estableció él, el organizador del imperio. Lo máximo. Bueno, ahí está, para muchos, el gobernante más brillante de la historia de los incas. Bueno, quizás no se equivoquen. Tupac Yupanqui, ya sabes, cogobernó con su padre, y es que el Auqui era un cogobernador. Vas a ver la autoridad. No se esperaba que el Inca muriera para recibir su cargo. El Inca lo elegía entre los hijos que tenía con su esposa principal, con la Coya. El Inca tenía un huevo de esposas, ¿ah? Ya cuando vamos a decir, te voy a contar eso, pero solo con su esposa principal, la Coya, tenía hijos, con las otras también, pero eran hijos secundones. Con la esposa principal tenía un montón de hijos, tenía 10, 12 hijos. Y entre ellos elegía al más apto, al más hábil, y él sería el Auqui. Y adivina, no se esperaba que se muriera, gobernaba, su viejo le daba funciones. El Auqui no le preguntaba, papito, ¿ahora qué hago? Mándame, yo obedezco. No, él tomaba sus propias decisiones, tenía que ganar experiencia. Eso le pasó a Pachacútec. Tenía un Auqui, ¿sabes quién era? El famoso Amaru Inca Yupanqui, ¿sí? Pero lo decepcionó, pues, ¿de acuerdo? No le fue mal en batalla, sino que era muy bueno, muy generoso, pues ya pecaba de baboso. No, ay, Pachacútec, no, este no sirve para nuevo gobernante. Y lo cambió por Tupac Yupanqui, ya ves, un Auqui cogobernaba, aún no era Inca. Cuando dejó que Amaru Inca Yupanqui gobernara, pues se dio cuenta que en realidad era muy bueno. Sus enemigos se rendían y él les perdonaba, ¿no? Así no vale. Tupac Yupanqui otro lote. Bueno, se murió su viejo, Tupac Yupanqui asumió.
y realizó grandes conquistas. El Inca navegante también le dicen. Llevó el imperio a una extensión, o sea, lo hizo crecer rápidamente, pero la máxima extensión, aunque conquistó poquito, fue de Huayna Cápac, ¿cierto? Claro, llegó a su máximo tamaño, terminando la conquista de Quito, de los Cañaris y la región del Tucumán. Es en el gobierno de Huayna Cápac que llegan los españoles en su segundo viaje. Llegaron a Tumbes, al reino de Perú, se entrevistaron con Chirimaza y dejaron sus enfermedades. Así se había contagiado Huayna Cápac. Se recontramurió, pues, de viruela. Su muerte generó que su auqui, de acuerdo, Ninan Cuyochi, se encargara del gobierno, pero también murió. Poco tiempo después, pues tampoco entra en el lista oficial. Ninan Cuyochi se muere. Así que tras su muerte, como no había elegido un auqui que gobernó muy poco, había un vacío en el gobierno. Trató de ser cumplido por Huáscar. Las panacas cusqueñas eligieron a Huáscar, ¿de acuerdo? Huáscar, claro, lo malo de Huáscar es que él desde que nació, recuerda que su padre no le eligió pues como Auqui, iba a ser dedicado para que sea Huillacún o Inca Churín, o sea, un Inca religioso. ¿Por qué? Porque él tuvo a Huáscar con una mujer perteneciente al linaje sacerdotal, o sea, los Urin. ¿Te das cuenta? Así que iba a ser sacerdote, pero no había otro dedicado, preparado, que sea noble, cusqueño, hijo de la Coya. Lo eligieron caballero para que sea Inca. Pero los militares, los Anan, estaban preocupados, no querían a un Urim otra vez que sea Inca. Para muchos, la bronca entre Huáscar, de acuerdo que era Urim, y Atahualpa, que era un Anan, es una bronca entre dos dinastías. Sí, para muchos. Para otros, es una guerra entre el norte y el sur, porque Huáscar era cusqueño. Adivina, Atahualpa también era cusqueño, nació en el Cusco, pero los incas no veían su origen como el lugar de nacimiento. ¿Entiendes? Colócate. Yo soy limeño. Muy bien. ¿Por qué? Porque nací en Lima. Esa es la visión de los españoles. Según donde naces, ahí eres. ¿Que así no veían los incas? No. Colócate. Si tu padre es de Huancavelica, tu madre también es de Huancavelica, pero tú naciste en Lima, hoy serías un limeño. Pero no, para el tiempo de los incas tú eres un huancavelicano. Tu sangre es la que manda. ¿De acuerdo? Si tu ascendencia, todo lo que viene de Huancavelica, tú eres huancavelicano. Es la sangre que corre por tus venas. ¿Entiendes? Además, tus facciones son huancavelicanas, por más que haya nacido donde hayas nacido. Un gringo nace en el Perú, sigue siendo gringo. No se vuelve cholo, ¿no? No se vuelve peruano, ni a balas. Es igualito, manda la sangre, así lo veían ellos. Adivina. En el Cusco nació Atahualpa, pero él era hijo de Pacha. ¿Y quién era Pacha? La hija de Hualpopo de Uchicela. Hualpopo de Uchicela era del Curaca de Quito. Así que Atahualpa tenía sangre quiteña en las venas. Y era norma que los incas siempre sean cusqueños. O sea, más que nacidos en el Cusco, que su madre y su padre sean del Cusco. Por eso es que siempre el inca acogía como coya a su esposa principal a una cusqueña, una noble cusqueña. Generalmente también su hermana. No había problemas con ello. Ya ves, así que siempre era del Cusco. Huáscar era del Cusco. Su madre era una noble cusqueña, pero Atahualpa no. Su madre era quiteña. Ese era el problema. Así que algunos ven la bronca, la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, no una bronca entre Uni y Anan, sino una bronca entre los del norte, Quito, y los del sur, Cusco. Así lo vi. Bueno, lo cierto es que las panacas se cogieron a Huáscar, pero Huáscar los decepciona. ¿Por qué? Porque Huáscar intentó hacer reformas que molestaron a las panacas. ¿Sabes algo universal? ¿Ya vieron Egipto? Dime, ¿ya vieron Egipto universal? Al toque, jovencitos. Sí, ¿Sí? Hubo un faraón que lo sí, llaman profe. faraón hereje. Un faraón llamado faraón hereje. Dime quién. Vamos. No saben, el que hizo la reforma amarniana. Le voy a decir a tu profe universal que estás vagando. Debes estudiar, oye, repasa. Es Amenofis IV, también llamado Akenatón. El hombre trató de bajarse el poder de los sacerdotes, o sea, le rayó, le molestó que los sacerdotes acumulen mucho poder, los sacerdotes de Amón-Ra. Algo así pasó con Huáscar.
Las panacas tenían mucho poder, tenían más tierras que el mismo estado. Tenían piña, yanaconas, no, así no puede ser. Trató de devolverle al estado más poder, restándole poder a las panacas. Las panacas se asaron y prefirieron apoyar a un segundo, a Atahualpa. Ricardo no era cusqueño. Prefirieron apoyarlo antes que a Huáscar. De ahí que Atahualpa haya ganado la guerra. Ah, qué loco. Bueno, mira que ya te conté, cuando vayamos a ver conquista, invasión de Tahuantinsuyo, eso ya sabes entonces por qué ganó Atahualpa. Ahí está la bronca, entonces, mira. Encontré esa imagen, qué chistosa, pero mirándose con cólera, con un rayo atrás. Pero lo pongo para que sepas, ya sabes quién ganó la guerra, Atahualpa, pero ya sabes también cómo acabó Atahualpa, ¿cierto? Ejecutado por los españoles. Muy bien, chancones, responden las preguntitas. Sobre las principales conquistas del Tahuantinsuyo, indique cuáles son correctas. Los reinos Chincha y Chimú fueron anexados durante el gobierno de Pachacútec. ¿Verdadero o falso? Al toque. Vamos, yo te dije. ¿Verdadero? Nada. Claro, Chincha fue anexado por Pachacútec. Él estableció los 4 suyos y al suyo del norte llamó Chincha y Chuyo. La conquista fue pacífica. Y Chimú lo conquista Tupac Yupanqui, pero siendo Auqui, aún su viejo estaba vivo. Te dije, ¿no? Pachacútec. ¿Verdadero? A ver, Pachacútec encabezó las tropas que conquistaron Chanchán. No, Chanchán es la capital de Chimú. Quien conquistó Chimú fue Tupac Yupanqui, siendo Auqui, es cierto. Pero su viejo estaba en el Cusco. Quien hizo la conquista fue Tupac Yupanqui. Él derrotó a Michancaman, el último líder de Chanchán. Él no encabezó las tropas, así que ese es falsazo. ¿De acuerdo? Tupac Yupanqui sometió a los cañones de Ecuador. Te dije que él empezó la conquista del reino de Quito, pero la termina Huayna Cápac. Podemos decir que es verdadero. ¿De acuerdo? Huayna Cápac conquistó a los Collas y Lupacas del altiplano. No, los Collas y Lupacas lo conquistó Pachacútec. Por eso lo llamó Colla Suyo al lugar. Huayna Cápac conquistó el territorio del Tucumán, nada más. Por eso la respuesta es 1 y 3. Claro. ¿Qué más? ¿Qué más? Cultura inca fundada por, tiene su origen en el periodo. Dime, ¿quién fundó la civilización inca? ¿Quién es el fundador de los incas? Manco Cápac. Claro, pues, ¿en qué etapa? En el intermedio tardío, si no te dije, durante el intermedio tardío. La clave es anillo. Ya está. Organización política. Esto es fácil. Autoridades. A ver, ¿qué tipo de gobierno tuvieron los incas? Una monarquía absoluta. El inca tenía pleno poder. Y teocrática. Sacerdotes. Detrás de los sabios apócunas, que eran sabios teólogos, líderes de las principales panacas, gobernaban. Era una nobleza sacerdotal y militar la que gobernaba. ¿Ok? Una jerarquía, si habían 2 incas, recuerda, el inca Churín o Urín, también llamado Villacún, y el inca Ana, ¿recuerdas? Claro, el famoso Zapac Inca, ¿cierto? Que recién la conquista. Cogobierno, claro, recuerdas que el Auqui gobernaba con su viejo, no el Inca gobernaba solo, el Auqui para ganar experiencia tomaba sus propias decisiones. Y el Inca decidía si le fue bien, es un sabio, sabe tomar decisiones. Confirmado, será el nuevo hito cuando muera. Ahí está, para eso era. Muy bien. Consejo de Estado Tahuantinsuyo Camachi, ¿qué era eso? Los que formaban parte del gobierno junto con el Inca. Mira, aquí está el Inca y este es el Auqui, ¿cierto? Cogobierna, muy bien, ya sabes, el Inca es el hijo del sol y el otro y el futuro heredero. Pero detrás de ellos hay toda una serie de personajes, miembros de las más altas noblezas de las Paracas. Eran 4 Camachi, uno por cada suyo. Y también sabios teólogos, te dije, que asesoraban al Inca, los famosos apocunas, también llamados Susuyuk Apu. Bueno, eran 12, más los 4 Camachi, 16, más el Inca, 18 miembros. Así, eso dicen algunos cronistas. Apocuna Susuyuk Apu asesoraban al Inca, no te olvides. Aparte de ellos, habían autoridades locales de menor función. Por ejemplo, el Apunchi era un gobernador provincial, gobernaba una provincia llamada Huamaní, así se llamaban. O sea, los suyos estaban divididos en provincias llamadas Huamanís, ¿de acuerdo? El Tucuy Ricuy, ¿de acuerdo? No es Tucuy Ricuy, es Tucuy Ricuy. ¿Por qué? Porque el quechua se pronuncia siempre de avellana. Significa el que todo lo ve, el que todo lo sabe. Era una suerte de supervisor, era un soplo que supervisaba las funciones de otros funcionarios y le debía solamente obediencia estricta al Inca y al Auqui. Pero también a veces hacía de casamentero. Cuando ordenaba matrimonios le llamaban Huarmicoco. A veces hacía de juez
Cuando hacía de juez, se le decía Taripa Camayo. A veces repartía tierra, repartía topos, ¿de acuerdo? Bueno, establecía las marcas. ¿Qué eran las marcas? Las fronteras, los linderos donde vivía un ayllu. El curaca, mira, así fue esto del sistema de los incas. Todo esto es colócate el territorio que alguna vez llegaron a conquistar. Acá estaban los quechuas, los cusqueños, ¿no? Iniciaron su expansión con Pachacútec. El Tahuantinsuyo tenía un montón de etnias independientes. Y recuerda que era el intermedio tardío, ¿cierto? Huancas, ayarmacas, lupacas, pacajes, cañari, chachapoyas, chimú, chinchas, contis, condesur, un montón de etnias. Y cada una de ellas fue sometida a medida que el imperio crecía, fue sometida, crecía. ¿Qué pasaba con las etnias? Trataban de defender, pues no eran idiotas. Cada etnia tenía su líder. El líder étnico se llamaba curaca. Claro que cada curaca tenía nombre distinto según el idioma en cada región, pero podemos generalizar. Curaca o Ayuca significa señor de los ayllus, era el jefe de los ayllus, ¿de acuerdo? De todos los ayllus de su etnia, era el jefe, porque cada ayllu tenía un jefe llamado Purik o jefe familiar. Bueno, el curaca tratábamos de defenderse, ¿no? Pero había curacas que entendían que no quedaba de otra más que rendirse, como los chincha, curacas que siempre ejercieron defensa, como los huancas o los chimú, aunque al final Chimú también se rindió cuando Tupac Yupanqui los cerca y les quita el agua. Bueno, ese era el curaca, adivina. Si el curaca se rendía, se reconocía su autoridad, se le daba privilegios, se le daba regalos, esposas, yanaconas, chicha, incluso finos textiles hechos en el Ayahuasí. Claro, ricas cosechas y demás para que se alimente ahí, alimento número 1, además de algunas piezas valiosas. La idea era mantenerlo fiel. Si él juraba fidelidad al Inca, claro, ¿cómo? Él aseguraba que todos sus ayllus, que toda su etnia sea fiel también al Inca. ¿Te das cuenta? Por eso eran instrumentos de dominio. Pero si era rebelde, era reemplazado por un jefe guerrero llamado Sinchi, ¿de acuerdo? ¿Quién era el Puri? El jefe de una familia, jefe familiar dentro de cada ayllu. El Camachico, mira, el sistema de organización política de los incas habla de una suerte de comunismo estatal, un comunismo de Estado, ¿de acuerdo? Hay cada versión sobre los incas, pero también tuvieron una forma de democracia, que la única forma de democracia que tuvieron fue el Camachico. ¿Qué era el Camachico? Se permitía que los miembros del ayllu se reúnan en una suerte de asamblea para tomar sus decisiones internas. ¿Qué asamblea es nada Camachico? ¿Cómo decisiones internas? Como por ejemplo, ¿no? Colócate que tú y tu barrio se reúnan a ver quiénes ya están en edad de casarse, bien para establecer matrimonio entre nuestro barrio, nuestras alianzas, nuestros niños, nuestras niñas, los que están en edad escolar para que vayan a estudiar, a ver, es hora de apoyarse en las tierras, a ver, alguien va a casarse, quiere hacer su casa, vamos a apoyarlo con el AINI. Tomaban decisiones de ese tipo, decisiones internas. No elegían sus gobernantes, no había partidos políticos, nada parecido. Ya, esa asamblea popular se llamaba Camachico, ¿de acuerdo? Profe, ¿cuál es la importancia de la nación política? ¿Qué hacía que ellos tengan un buen control político, de acuerdo? Sus conquistas, un ejército. Su ejército no era profesional como el romano. Su ejército era renovable. La mitad militar que existía era de 3 o cada 4 años. Ingresabas al ejército y servías ahí por 3 o 4 años. No te pagaban nada. Entonces nadie quería entrar al ejército. Era obligatorio, te obligaba. No, había ciertos premios. ¿Qué premios había? Cuando volvías a tu ayllu, podías elegir esposa. Antes, mira, por ejemplo, ¿recuerdas el Camachico, la Asamblea Popular? Ahí en la Asamblea se decidían a ver los que están en edad de casarse. Mi hijo, no sé, Quispi, quiere casarse con tu hija, ¿de acuerdo? Ñahui. Ah, ya, pero ¿se gustan? ¿Se conocen? Claro, se conocen, pregúntale. Ya, entonces ya el servináculo iban a hacer una suerte de convivencia, pero no sexual, una convivencia cotidiana. Iba a vivir a la etnia del varón para que la conozcan a ella. Así que viene una suerte de prueba, ¿de acuerdo? Y además el ayllu de ella, tiene que verlo así, mira qué bonito era. Por eso hay tantas cosas que ellos tienen. Tampoco son perfectos, allá vas a ver ahorita que vemos sociedad. Ella y él viven en 2 aylus distintos, ¿no? Pero viven en la misma comunidad y se gustan, pues, pero no hay adulterio, estaba muy penado, no hay fornicación, era bien severamente castigado.
pero se gustan y quieren casarse. Todavía no están en edad. Ya cumplen la edad de casarse, sobre todo el varón era quien tenía que tener edad. Porque él podía coger una esposa tranquilamente de 14 o 15 años. ¿Ah? El varón tenía que tener mayoría de edad. Bueno, entonces el ayo de él, la familia de él reunida en Camachi con la familia de la chica, le decían, nuestro hijo quiere casarse con ella. Las que ellos solo que le preguntaban, ¿él te gusta? ¿Quiere casarte con él? Sí, me gusta. Ya, muy bien. Entonces iba a vivir al ayo de él, con él, con ella, no iba a vivir sexualmente, ya te dije, estaba prohibido el adulterio. Así es que un año vivía con él, con la familia de él. ¿Para qué? Para que la familia la vea y la conozca, que sea sendosa, que asuma responsabilidades, que le gusten los niños, que cocine rico, que sea respetuosa, cariñosa, ¿entiendes? Ah, qué chévere. Colócate que cumpla todas las expectativas. Todo el mundo le hacía carga montón a él. Oye, te pasaste, qué lechero eres, imbécil. Bacán, te la llevaste fácil. Y él se sentía orgulloso. Terminaba el año y ya volvía con su ayu. Y claro, queremos boda, le decían al ayu de aquí. Y ellos le preguntaban, dime qué tal, ¿de acuerdo? ¿Cómo te fue en ese año? Sí, su familia me trata muy bien, son respetuosos, me valoran mucho, les gusta mi comida, me elogian a cada rato. Sí, quiero casarme. Bacán, había boda. ¿Qué te parece? Así era. Ahora podía pasar otras cosas. Podía pasar que ella diga, ¿no? No, o, a ver, que decepcione más bien, que sea cochina, o sea, que no le gusten los niños, que no tenga paciencia, que sea renegada, que sea tóxica, ¿entiendes? ¡Hala, qué fea vaina! Así que más bien todo el mundo se burlaba de él. ¡Hala, qué mala suerte! Yo que tú la voto al toque. Terminaba el año, que divina. Ellos decían, no, disculpa, no queremos boda. ¿Y ellos qué? ¿Por qué? No se sentían ofendidos. ¿Sabes por qué? Porque no hubo contacto carnal. No la, ¿cómo dicen? No la perjudicaron sexualmente. Así es que normal, más bien había presión hacia ella. A maldita, con que no te gusta cocinar, con que cocinas horrible, no te gustan los niños, le hacían presión. Porque si le gustaba otro chico, ya primero lo obligaban a que se corrija. Sí que quería casarse, ¿qué te parece? Ahora, ¿qué también podía pasar? Que él cumple las expectativas, pero volvía a su ayo antes de casarse, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Quieres casarte? No, no sé, yo cocino rico, todo, y ellos sí lo valoran, pero él no me gusta, es medio cabro, no sé qué pasa, no quiero, no quiero. Y no quería casarse, no había problema, no queremos, no hay boda. Cada ayu defendía los intereses de sus miembros. ¿Pero por qué? De acuerdo, pregúntale a él, es medio raro. Uy, le hacían cargar un montón. Oye, compórtate como hombre, trabaja, eres ocioso, o algo le decía. ¿Te das cuenta? ¿Ves la ventaja? ¿Ves la ventaja de ese sistema? Es el famoso servinacuy o servináculo, una convivencia. ¿Por qué muchas hoy se va al diablo? Porque se casan, ay, emocionados, la amo, ay, lo amo. Babosa, baboso. No saben lo que es eso. No sé, cuando llegan y se casan, ¿de acuerdo? Ay, que me decepcionaste, no pensé que eras así. Ahí está, pues. No tienes que hacer convivencia, pero conózcanse bastante. Y primero ser profesional, ¿de acuerdo? Que vivimos otros tiempos también. Bueno, así era el sistema de conquistas, ¿te das cuenta? Cada etnia era sometida y algunos se rendían, otros no. La rápida conquistas y el control del amplio imperio se facilitó gracias al efectivo sistema burocrático y militar. Tienen una excelente burocracia, todos ellos son burócratas, trabajan para el Estado, todos ellos, y son, adivina, siempre cusqueños. Viendo los intereses, era prohibido que la burocracia esté admitida otra etnia. Por eso es que el nombramiento de Atahualpa como Inca rayó a muchas etnias apoyaron a Huáscar, a pesar que Huáscar, ya sabes, los decepcionó porque hacía reformas. Es que hay una broncasa que los desarrolló. Bueno, responde Chancón. El imperio de los incas fue desde el punto de vista político un estado absolutista y teocrático. El poder estaba centralizado en el Inca, a quien se le consideraba de origen divino. El derecho de gobernar se tenía por herencia. Sin embargo, hubo prácticas democráticas en la institución denominada, dime, ¿en cuál de estas instituciones se ve cierta democracia? Camachico. Claro, en la asamblea, ¿no? ¿Por qué democracia? Porque todo el mundo opina. Claro, se respeta la opinión de todos. Indica si es verdadero o falso. La leyenda de los Pururaucas se relaciona con los inicios de la cultura incaica, con los inicios, verdadero o falso. Al toque. Vamos, jovencitos, jovenzuelos. Falso.
Falso, se relaciona con los inicios del imperio, no de la cultura. Pachacútec implantó la mitad, ¿verdadero o falso? Verdadero. Claro que es, muy bien. El Auque era siempre el primogénito del Inca, su primer hijo, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Altaza, ¿sí o no? Era el más apto, el más hábil. Huayna Cápac conquistó hasta la actual Colombia, ¿verdadero o falso? Al toque. Uy, yo te dije, él terminó la Verdadero. Verdadero. conquistó más allá. Todo lo que ha hecho Tupac Yupanqui es verdadero. La clave es de sociedad incaica. Los incas he dicho mucho, ¿no? Que son lo máximo. Mira, te digo las cosas buenas que son certeras, que son verdaderas los incas. ¿Ah? Nadie moría de hambre. Hubo gran excedente agrícola. Procuraron que siempre, nunca faltara alimento. En eso hay que elogiarlos, son lo máximo. No había ociosos. Si había ociosos, se le hacían bullying. Claro, o sea, pues nadie lo apoyaba. Era, vamos, ¿quién te va a ayudar si eres ocioso? Nunca apoya, nunca ayudas. Profe, pero eso es así ahora. ¿Quién te ha dicho? Ahora más bien son felicitados. Uy, el político, aplausos, el político, un vago de miércoles. Uy, que era político. Gana un montón de plata. ¿Qué más? La criollada peruana, ¿no? Uy, qué bacán tu trabajo. No haces nada y ganas bien, te la llevas fácil. Qué chévere, uy. Él es el mozo, que trabaja, que vamos. Así se dice ahora. Parece que el trabajador, el que la suda todos los días, es el monce, el emolientero, el que lustra botas. Ah, no, muy feliz, lo trata como basura. Pero en cambio, la persona que estafa, que bacán, hace plata, uy, ha progresado, cásate con él. Uy, en cambio está con un emolientero, ay, ¿qué vas a hacer con él? ¿Qué futuro vas a tener? Ahí está, pues, madres babosas, ¿no? Ahí está, no valoran el trabajo, el esfuerzo, valoran el dinero, que llegue fácil. Y no se aplaude hoy en día. Con los incas, ¿no? El ocioso que quería llevársela fácil, metía un cachetadón fuera, nadie lo apoyaba. Eso es lo bacán, lo bonito. Uy, los castigos, o sea, la disciplina. Parecerá feo, pero era chévere, pues. Eran prácticos, no eran como en Caldeoacir, en Mesopotamia, en Roma. En cual día hacía el choro, le quemaban las manos. Ah, para que sirva de escarmiento. En Roma, ¿qué le hacían al choro? A ver, chancones, ¿qué le hacían al choro en Roma? No te pases, eso debes saberlo. Todavía no vimos Roma, profe, seguro vas a decir. ¿Uno ha visto un huevo de películas sobre Cristo? ¿No has visto películas de cuando es Semana Santa, cuando es Navidad? Habla, ¿qué le hacían al choro? ¿Lo crucifican? Claro, pues Cristo no fue crucificado entre dos ladrones. Lo crucificaban sin roche. Ah, robado, ven para acá. ¡Fla! Lo crucificaban. ¿Para qué? Para que sirva de escarmiento. Mira lo que le pasa al choro. Ese era el mensaje. Con los incas, ¿no? Ellos eran prácticos, no se hacían paltas. Al choro, ven para acá. ¡Fla! Le cortaba las manos. Y luego le curaba. Ya pasó, no llores, ya, y le curaba. Se iba sin manos. ¿Qué? ¿Por qué? Para que no vuelva a robar. ¿Qué va a robar sin manos? Ni modo que robe con los dientes. ¿Te das cuenta? No puede. Al que se atrevía a patear a la autoridad, a su madre, ven para acá, ¡fla! Fuera pie, quedaba cojo. A ver, patea sin pie. No puede. Al grosero, al que insulta, ¡fla! Fuera lengua. A ver si va a insultar sin lengua. No va a decir, no se le entiende. ¿Ya ves? ¿Qué le hacían al adúltero? A ver, dime. Vamos. ¿Qué le hacían al adúltero? ¿Nada? Oye, ustedes son los modos de Pamer. En serio, en serio, en serio. Habla, joven, qué vaina contigo. ¿Qué le hacían al adúltero? Lo castraban. Sin asco. Claro, fue práctico. Uy, para que sirva de escarmiento. No, ahí está. ¿Qué va a poder ser adúltero sin su miembro? Lo del adúltero es algo alucinante, pero ya después te cuento. Bueno, el hecho es que eran prácticos. Qué chévere, ¿no? Qué chévere, bacán, pues. Acá roban, en la cárcel. Políticos lo mantienen ahí como reyes, que vio quisiera estar en la cárcel así.
con mi tele 4K, con mi teléfono celular, haciendo llamadas, viendo Netflix y que el Estado me mantenga. Qué chévere. Uy, me enfermo, me llevan al hospital. Uy, si tengo COVID, cama UCI me dan. Quisiera ser político y ser choro. ¿Ves? No, mis respetos. Sin embargo, en el aspecto social no te pases. No, qué fea vaina. Solo por el aspecto social yo ni loco me voy al tiempo de los incas. Me viajan al pasado, lloro. ¿Por qué tan feo era? Mira lo que pasaba en el aspecto social. Era jerarquizada y estratificada. O sea, había estratos sociales, tal como hay ahora, profe. Sí, pero hay una gran diferencia. No sé qué me pasa, voy a tomar agua, espérate. Ya. Bueno, ¿cómo no existía movilidad social? Ahorita voy a mostrarte el rombo incaico. ¿Rombo? Sí, porque algunos hablan de pirámide social. ¡Qué estupidez! Una pirámide sirve para sociedades como Roma. En Roma los esclavos llegaron en un cierto momento a ser la mayoría de la población, ¿lo sabías? Eso significa que son la mayoría, que son la base del sistema. Claro, funciona. Sin esclavos Roma se iba al diablo. Funciona, son la base de la sociedad. Y en la cima los patricios, que eran la cúspide, la élite, y eran una minoría. Cumple una pirámide. Pero con los incas no era eso. Los últimos en la escala social no eran mayoría y no eran la base de la sociedad. Así que no cumple hacer una pirámide. Pero ¿qué es movilidad social? Tú, colócate. Hoy día eres hijo, no sé, de molyenteros. Tu situación es muy humilde, ¿cierto? Pero tienes la gran posibilidad de ascender socialmente y hay varios mecanismos. Tus padres apuestan por el más elegante, el más decente, la educación. Con la educación, claro que puedes progresar, puedes ser otra persona muy distinta a tus padres. Puedes ser ingeniero, médico, abogado, solamente ingresa, pues esfuérzate. Están sacando, no sé lo que sean tus padres, pero se están sacando la mugre para que seas universitario. Y quizás luego un magíster, un doctor en tu carrera. ¿Quién te lo impide? Nadie. San Marquitos es gratis. San Marcos te da todo. No te cobra pensión. San Marcos tiene biblioteca, tiene comedor, tiene gimnasio, tiene parques, tiene piscina. Así te dijera todo, va a ser tu mamá una vez que ingreses. Te lo va a dar tontito. ¿Lo sabías? Claro, así es que no pongas pretexto, solo ingresa y vas a ver que todo viene fácil. Profe, siento que no acaba su carrera porque dicen por plata, qué estupidez. Son vagos, dejan la carrera. Es cierto que hay cosas que van a costarte, pues algunas personas trabajan y estudian. Tus materiales, ¿no? Tu equipo de laboratorio, si es que haces carreras de ciencias, tu separata que tienes que leer un huevo en el caso de letras, es un montón. Tienes que hacer tus prácticas, sí, es cierto, trabajar, estudiar, tienes, pues, pero no te cobra nada. A ver, vete a una particular, vete a la Cayetano, va a ser como te van a sangrar. Ya, la educación es un buen método, pero hay otras formas de ascender. Con un negocio, hay gente que ha puesto su negocio en Gamarra y se fueron para arriba. Tengo mi pata, yo salí del colegio de tal, y mi pata se puso es chatarrero, vende compra chatarra ahí en la parada. Vos ya tiene como 3 camionetas y yo mi bicicleta tengo, no, mentira, pero le fue recontra bien con negocios, hay algunos que crecen, otros también se van al diablo, otros también dejan la carrera, hay ascensos y descensos. Otra forma de ascender, no sé, pues de manera, no es ilegal, pero no es muy decente, ¿no? Te casas con un viejo ricachón. Claro, está a punto de morir, se te casa, ya la haces viuda, ¿sí o no? Claro, ya eres de la alta, ya. Claro. ¿Qué más? Ilegales, te metes al narcotráfico. Claro, puedes estar en cana, no te la juegas, pero ahí está, pues. Hay varias formas de ascender. Esta es la más elegante, la que tus padres apuestan. ¿Sabes qué es lo malo de un negocio? Te va bien, pero si te roban, te vas al diablo, pues te quitaron todo, te quedaste en nada. ¿Quién te va a robar lo que has aprendido? Te van a abrir tu cerebro y te van a sacar el conocimiento que aprendiste, eso jamás. Tu conocimiento te va a hacer ganar plata. Como lo que te hablo yo,
mira, todo lo que estoy enseñándote, a menos, bueno, Dios no quiera, no me caigo de cabeza, me quedo tarado y ya no podría ganar plata. Pero, ¿quién puede robarme el conocimiento que yo estoy usando para enseñarte? Nadie. Y eso me hace ganar plata, gracias a la educación. Vete a saber en qué te dediques, pero es una elegante forma de cómo ascender. Pero puedes ascender. Como sin casqueza, pues esa vaina. No, tú eres hijo de molienteros. Adivina, tú vas a ser molientero toda tu vida. ¿Sí? Y solo puedes casarte con una molientera. Chúpate esa. ¿Qué? ¿Qué te parece? No hay el sueño. No, pues que quiero ser alguien más, quiero ser ingeniero, quiero ser gerente. Se burla de ti, pobre baboso. Eso no se puede. Si tú eres cargador de papas, te casas con otra mujer ahí de la parada. Y tu hijo va a ser un cargador de papas también. Qué fea vaina, ¿no? Qué fea vaina, claro. Y adivina, un gerente se casa con una mujer de prestigio también. Y su hijo, obvio que va a ser gerente. ¿Te gustaría esa vaina? Habla. ¿Te gustaría vivir en una sociedad así? Dímelo. No. ¿A quién, sí o no? ¿A quién? Salvo los ricachones. Obvio, a ellos, claro, que les gusta una sociedad así. Profe, pero vivimos en algo parecido. Está bien, pero adivina, si tú no asciendes, es por baboso, pues por vago, por no estudiar. Y el rico trata, pues eso, de volverte imbécil, viendo estrés, guerra, combate y con estupidez y tu TikTok y tu reggaetón estúpido y no sé qué más. Ya, pues deja esa basura, libérate. ¿Qué libera, profe? La lectura, el estudio. Bueno, y ciertas cosas que si lo digo van a decir que estoy hablando de otras cosas. También tu fe te libera un poco, pero ya, esa es otra cosa. Libérate, muchacho, de estos ricos que tratan de mantenerte así tarado. Reacciona, abre tus ojos, mira tu sociedad y empieza a generar cambios. Fueron los pilares, las familias sí, los tipos de familia, las panacas y los ayllus. Mira, este es el rombo que fundaba con los incas que te digo, esto es mejor. Había una nobleza de sangre, la élite. Características, vivían en familias llamadas panacas, son ellas las que toman las decisiones. Te dije que sus representantes son parte del Tahuantinsuyo Camacho, son ellas las que generan los cambios, ¿de acuerdo? Ah, qué loco. Resguardan la memoria del inca difunto. Cada vez que un inca muere, ellos lo momifican. Su momia se llama Malki y lo conservan. Es su fotoche de nobleza. Cada vez que hay una ceremonia de Inti Raymi, una ceremonia religiosa, sacan en procesión al inca para lucirlo. Ah, qué loco. Poseían propiedades, sí, había propiedad privada, pero solo para la nobleza. Esta nobleza de sangre se diferenciaba del resto de la nobleza alargándose las orejas. Por eso los españoles los llamaron orejones. ¿Ah? Tenían siervos y practican la poligamia. Podían tener sexo tranquilamente con su hermana, como el Inca. El Inca tenía sexo con su, o sea, se casaba con su hermana, no por enfermo. ¿Ah? La idea era conservar su rango de nobleza, que su hijo salga lo más noble posible. Él es el hijo del sol. Adivinaría parientes nobles de otros incas antiguos, que tuvieron hijos y sus hijos y sus hijos. Obvio que cada vez el hijo pues tiene menor rango de nobleza, la hija tiene menor rango de nobleza, y se casa con una mujer contemporánea, pero descendiente de un inca muy antiguo, su rango de nobleza es menor. En cambio, él es hijo del sol. ¿Quién es tan noble como él? Obvio que su hermana. Si se casa con su hermana, su hijo saldrá con el mayor rango de nobleza posible. Eran unos malditos enfermos de la sangre. Que su hijo tenga un rango de nobleza extraordinario. Eso quería. Por eso se casaron con su hermana. Los españoles vieron eso, uy, y condenaron a Atahualpa. Sí, polígamo, incesto, dijeron. Imbéciles los españoles. Él no se casó con su hermana porque dijo, uy, qué rica está mi hermana. No dijo eso. Desde chiquito los preparaban. Hoy día tu hermana, pues la crían como tu hermana cuando eres chiquito. Pero ellos de chiquito preparaban, mira, ella es, ¿de acuerdo? Tu futura esposa. Quiérela, protégela, así. Y él crecía viendo a su hermana como su futura esposa. Así que no era ningún enfermo, por si acaso. Ten presente eso, ¿de acuerdo? Bueno, ocupan los más altos cargos burocráticos, claro, son parte de la burocracia. Aquí tenemos la típica panaca del Inca. Mira, él es el Inca, el gobernante supremo, ¿cierto? Ella es la Coya, su esposa principal. Tiene otras esposas secundarias llamadas Piwi Warmis, ¿de acuerdo? Él es el Auqui,
su elegido, de ser obvio hijo con la colla, ¿cierto? El Inga eran los otros hijos de la colla, aquellos que podían casarse a la edad que quisieran. El Auqui no podía hacerlo hasta convertirse en Inca, ¿de acuerdo? La Ñusta, sus hijas que permanecían solteras, ¿de acuerdo? Y las payas, las hijas que alguna vez ya se habían casado, ¿de acuerdo? Ya. Dado ese privilegio, se reconocía su rango de nobleza, pero no eran tan nobles como los orejones, tenían menor rango de nobleza, no podían acceder a cargos burocráticos. Había nobleza advenediza, que eran aquellos curacas, eran los curacas sometidos al imperio, que se rendían, ¿recuerdas? Eran necesarios para garantizar el dominio. La recompensada no eran nobles, pero el Inca los premiaba nombrando los nobles por una temporada, solamente la de ellos, sus descendientes no serían nobles, por algún mérito, era por meritocracia, ¿de acuerdo? La gran mayoría de la población eran los cantolunas, y como puedes ver en el esquema, en el rombo, era la verdadera base de la sociedad, de la nobleza. Estaban organizados en familias también, pero no panacas, llamadas ayllus, unidas por un tronco común. La tierra también los unía porque vivían en la misma tierra. Realizaban mita profe, trabajo obligatorio para el Estado. Tributan en trabajo, en alimento, y reciben su topo, su parcela de tierra, dentro de su marca, que era su comunidad, los linderos de su ayllu. Celebran el Camachico, ya te conté eso, ¿no? esa asamblea democrática para tomar decisiones. Los mitimaes eran pobladores desplazables, eran movilizados, habían sido caturunas rebeldes, castigados. Para evitar rebeldías, los movilizaban a otros territorios, pero también los usaron para el control vertical de los pisos ecológicos. ¿Qué es eso, profe? Para llevar población, lo que hacían los tehuanacos, ¿recuerdas? Colonizar diversos territorios para abastecerse de diversos productos, para la complementariedad ecológica, para que lleven productos, cosechas de un territorio a otro. Los yanaconas eran siervos a perpetuidad, siervos. Yo te dije, no, si tú nacías yanacona, te casabas con yanacona. ¿Qué es yanacona? Un siervo. Había sido un jaturún arrancado de sus ayllus. No vivían con sus ayllus, era el método de dominarlos. ¿Dónde vivían? Con los nobles, como sus sirvientes. Llámalo si quieres como amos domésticos. Y sus hijos seguirían siendo yanaconas, al igual que los mitimaes. Sus hijos seguirían siendo mitimaes. Y de los jaturunas, ya sabes, siempre jaturunas. Qué feo. Y los esclavos en el imperio eran los piñas, o pinacunas, así llamados. A diferencia de la esclavitud en Roma y en el resto del mundo, ¿no? Que tú conoces de repente, los esclavos de Tahuantinsuyo eran de propiedad del Estado, no eran de particulares, no eran comprados ni vendidos. El Estado era dueño de ellas. ¿Así para qué? Para fines específicos. Habían algunos jipitcunas que eran tratados como cargadores, otros que trabajaban en los cocales, en la ceja de selva, otros sacaban guano de las islas para las tierras agrícolas. Y habían algunas. ¿Recuerdas? Te dije que le hacían a la adúltera. Al adúltero lo castraban. ¿Qué le hacían a la adúltera? ¿Sabes qué le hacían? Ah, maldita. ¿Sabes qué la adúltera, no? Que tiene sexo con otro que no sea su esposo. Ah, maldita, ¿te gusta el sexo? Descuida, vas a tener harto sexo. La convertían en mitawarmi o pampairruna. En una piña, un tipo de piña. ¿Qué es eso? Una esclava del Estado. Era una esclava sexual. ¿Sí? La llevaban a varias pihuarmis, mitawarmis o pampairunas, las llevaban a diversas etnias para que las usen sexualmente, también a sus ejércitos, que eran de 4 años de mita, para que abusen de ellas. Pues. Claro, el castigo por ser adúltera, por ser fornicadora. Qué fea vaina, ¿no? Profe, pero tienen harto sexo, pero contra su voluntad, pues. Era el castigo. ¿Qué te parece? Aleccionador. Prácticos, ¿no? Prácticos. ¿Le gusta el sexo? Tendrá harto sexo. Algo sí que feo, ¿no? Ahí está, para que veas, no todo es color de rosa en el mundo incaico. Uy, uy. Uno de los mecanismos de dominación e incanización aplicada por el Estado incaico sobre los pueblos sometidos a su dominio era el establecimiento de ayllus de colonización, cuya función era asegurar el control político-militar de dichas regiones. Los encargados de tan importante tarea fueron ¿cómo se llaman esas personas? Que colonizaban, que eran llevados a otros territorios, que eran movilizables al toque. Yanaconas. No, esos eran los siervos. Yo le di otro nombre. Mitmacunas. Los mitimaes, solo que algunos historiadores los llaman mitmacunas o mitmas. Mitmas es de mitimaes, ¿de acuerdo? Mitmas, mitmacunas o mitimaes, es lo mismo por si acaso. Para explotar con mayor rigurosidad Yanacona, el Estado Inca establecía, a ver, ¿qué hacían con el Yanacona?
Se ha desarraigado de su ayo. Claro, lo sacaban de su ayuda para siempre ya, y ahora vivía con los nobles. Y su descendencia seguiría siendo Yanacona. El traslado de comunidades por necesidad de acrecentar la producción para llevarlos a otras partes, ¿no? Por parte del Estado se dio mediante, ay, qué fácil. El trasladar comunidades de un lugar a otro. El sistema de mi Mitmaj, así, mitmas, mitmacunas, mitimaes, con diversos nombres vas a ver en los libros, pero todo ese sistema de mitimaes, facilito, ¿no? El ayo fue la base social incaica, indica cuál no corresponde. A ver, tuvo su origen en el periodo arcaico, ya te dije cuando vimos Caral, desde ahí existían los ayos, ¿recuerdas? Su jefe era el Purek, sí, era el jefe de una familia, el jefe de un ayo. El principal vínculo que unía a los miembros del ayo era el territorio y la sangre, ¿cierto? Sí. El pueblo se reunía en asambleas llamadas Camachico también. Cada ayo tenía su propia pacarina, lugar de origen, sí. Así es que todas corresponden, ninguna es falsaza. Ya, es lo último. La clase que viene vemos economía, ¿de acuerdo? Ahí ya recorremos económica, y aquí hay mucho que decir. Mire el cuadro que tenemos que llenar. Pero estas son características. Mire el cuadro que tenemos. Ay, ya, los pilares económicos. Aparece cuadro, oye. Es un cuadro enorme que tenemos que llenar. ¿Listo? Ya, ¿se entendió la clase, chancones? De nada, Sharon, no se preocupe. Ay, ay, ay. Ya, muy bien, chancones. Muy bien, Jacqueline. Entonces, ¿saben qué? Ya me voy a resarcir la semana que viene. Señorita Claudia, ¿me escucha usted? Señorita Claudia. No me escucha. Dígame, profesor. De Claudia, un favor enorme. Entré tarde hoy día y por eso no acabé mi clase. Entonces voy a resarcirme. No sé si le ayudaré a usted. La clase que viene, 8 en punto, escríbame. Profesor, recuerde que hoy día tiene que estar temprano y a las 8 me conecto. ¿Le parece? Ok, está bien, no hay problema. Ya, pero jóvenes, a las 8 en punto los quiero temprano. Señorita Claudia, muchas gracias. Chao, jovencitos. Nos vemos. Ay, Dios. Ya les voy a pasar los TPTs con la señorita Claudia, no se preocupe. Chao. Sean buenas personas, pórtense bien. Dios, recen, no sean satanases. Chao.